A todos nos ha sorprendido la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Seguramente era algo que muy poquitos nos esperábamos, al menos que ocurriera como está ocurriendo, no solo con bombardeos, no solo con ciberataques, sino también con el avance de carros, de infantería y la invasión física, seguramente hasta Kiev, por parte de Rusia. Pero que a la mayoría nos haya tomado por sorpresa no quiere decir que esta invasión se deba al capricho de un loco. Más allá de los argumentos económicos, más allá de la guerra energética, hay también motivos ideológicos que dan respaldo a esta guerra. Que desde Moscú se esgriman razones, argumentos y motivos para la invasión no significa que ésta esté justificada. Es un crimen y hay que decirlo. Pero ignorar todas estas razones puede ser también un ejercicio de irresponsabilidad y no nos ayuda a comprender el conflicto. Por ello, desde Violencia Política aprendemos a explicar cuáles son los motivos que esgrime Putin y así hacer un poco más de pedagogía sobre la invasión a Ucrania. A nadie se le escapa que los estados son construcciones humanas, no son cosas naturales que existían ahí antes que nosotros. Y por tanto, al ser creaciones nuestras, las fronteras de dichos estados han ido mutando a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con la Ucrania actual. Su territorio ha formado históricamente parte de distintos imperios, entre ellos el ruso o soviético. Como le sucede a todas las potencias imperiales, consideran que aquellos estados que están cercanos o que tienen un pasado común con la metrópoli deben de seguir estando tuteladas por esta. Pensemos en lo que decía Estados Unidos sobre América Latina, que era su patio trasero. Pues lo mismo pasa con Rusia. Para Putin, los nuevos estados creados alrededor de la frontera rusa después de la caída del bloque soviético son su patio trasero. El pasado común y la existencia de una etnia también común, la eslava, hace que para Putin Rusia y Ucrania sean un mismo pueblo, estados hermanos pero conformados por la misma gente. Por ello, cualquier cosa que ocurra en esta zona, que podríamos llamar de especial influencia, debe de estar supervisada por Moscú. La soberanía de países como Ucrania, Georgia y otros que formaron parte del antiguo bloque soviético está garantizada para Putin, siempre y cuando no contradigan los intereses del pueblo ruso, o al menos de lo que él considera los intereses del pueblo ruso. De este modo, tenemos un pasado común que justifica el interés de Rusia por Ucrania. Y no solo el interés, sino también su subordinación. La Federación Rusa era la más importante de la Unión Soviética. Y considera Putin que las actuales fronteras ucranianas son las fronteras que dio la Unión Soviética. Si para Moscú esto es así, si para Moscú Ucrania y Rusia son el mismo pueblo, ¿por qué se produce ahora una agresión? Pues bien, para ello tenemos que remontarnos a los gobiernos más recientes de Ucrania y ver cómo han ido fluctuando, alineándose o bien a los intereses rusos o bien a los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos. Podemos encontrar como un origen de este conflicto lo ocurrido a inicios de la década pasada, cuando el entonces presidente Yanukovych se encontraba muy cerca de firmar un tratado con la Unión Europea. Esto fue entendido por Rusia como un ataque a los intereses de su país, un ataque a los intereses del pueblo eslavo, por lo que decidió firmar un paquete de ayudas económicas con el gobierno ucraniano para evitar que éste firmara el acuerdo con la Unión Europea, cosa que ocurrió en el año 2014. El acuerdo quedó suspendido. Fruto de esta suspensión, muchos ucranianos se agolparon en las plazas principalmente de Kiev, la capital del país, para exigir que el acuerdo con la Unión Europea se firmase, también para criticar la corrupción del gobierno de Yanukovych, al que se consideraba se había vendido a los intereses de Rusia. A este movimiento, que se prolongó durante semanas, se le llamó Euromaidán o simplemente Maidán, y terminó con Yanukovych en el exilio. Rusia siempre ha acusado al Maidán de haber sido realmente un golpe de Estado financiado por la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, aunque en realidad no hay pruebas sólidas que digan que esto es así. De lo que sí no cabe ninguna duda es de que todas estas instancias, instituciones y países sí que apoyaron al Euromaidán, al menos públicamente. Cosa distinta es financiera y militarmente. Pero el Maidán no fue una especie de 15M que tuvo éxito. Es cierto que en su inicio fue un movimiento muy heterogéneo, que acogía a grandes capas sociales, tanto clase media como sindicatos y otros partidos. Pero pronto las manifestaciones se volvieron más violentas y en esa violencia empezaron a infiltrarse grupos de extrema derecha, algunos de ellos vinculados realmente al nazismo. Algo que en realidad puede parecernos lógico, ya que, en suma, había una especie de disputa entre el nacionalismo ucraniano y el nacionalismo ruso. Por un lado, los ucranianos pensaban que su gobierno se había vendido a Rusia, y por otro lado, Vladimir Putin consideraba que el acercamiento a la Unión Europea era saltarse su tutela. En este caldo de cultivo nacionalista hacía falta muy poco, y ese poco fue el Maidán, para que empezara a aflorar la extrema derecha.
Es por esta razón por la que Vladimir Putin indica que una parte de su invasión se debe a que va a tratar de desnazificar Ucrania. Y esto es necesario reconocerlo, y reconocerlo no significa justificar la invasión rusa. Lo cierto es que en Ucrania la extrema derecha es tolerada desde que acabó el Maidán. Gran parte del nacionalismo ucraniano tiene como referente intelectual a Stepan Bandera, un activista ucraniano que colaboró con la Alemania nazi para combatir a la Unión Soviética. Si en alguna manifestación ucraniana veis una bandera roja y negra con franjas horizontales, ojo, tened cuidado, es una red flag de que tenéis al lado a un neonazi. Tanta complicidad hay con la extrema derecha en la última década en Ucrania que hasta algunos miembros de ella, del partido Svoboda, formaron parte del gobierno, en concreto del primer gobierno que salió del Maidán. Este gobierno dejó en la impunidad las múltiples palizas que se dieron a activistas comunistas, socialistas y prorrusos en las calles de Ucrania, así como tampoco tomó medidas realmente efectivas con la matanza de Odesa. La matanza de Odesa, a la que seguramente en el canal le dedicaremos un vídeo mucho más extenso, fue, en definitiva, el incendio deliberado por miembros de Svoboda de la Casa de los Sindicatos, asesinando a decenas de personas. Los sindicalistas fueron quemados vivos. En medio de todo este caos, Vladimir Putin aprovechó el descontento real de una parte importante de la población del este de Ucrania, llamada Donbass, para incitarles a la sublevación. El este de Ucrania está formado por lo que comúnmente consideramos como prorrusos, una población mayoritariamente ruso-hablante y que se siente emocionalmente muy conectada con Moscú. Por esta razón, el descontento de la región de Donbass con el nuevo gobierno de Kiev no puede ser considerado algo artificial o algo que haya sido creado ex profeso por parte de Rusia. Pero que esto sea así no significa que Rusia no haya financiado económica y militarmente la sublevación. Así, cuando terminó el Maidán, comenzó una guerra en el este de Ucrania, entre milicias que se habían formado de manera espontánea, pero que posteriormente fueron financiadas por Rusia, y el gobierno de Kiev. La guerra fue muy cruenta. En ella no solo participaron milicias armadas por Rusia, sino también milicias neonazis que defendían al gobierno de Kiev. Muy famoso por ello fue el batallón Azov, un batallón al que se le atribuyen multitud de crímenes de guerra. La guerra del Donbass dio como resultado que dos regiones, Lugansk y Donetsk, se declararan como repúblicas populares independientes, algo que la comunidad internacional no ha reconocido. Y por si fuera poco, Rusia también apoyó en la península de Crimea un referéndum de anexión a su propio país. Crimea es un territorio que pertenecía a Rusia, pero que durante la Unión Soviética, en concreto durante el gobierno de Khrushchev, fue entregado a la República Socialista de Ucrania. Por tanto, desde el gobierno de Khrushchev, Crimea forma parte de Ucrania. Sin embargo, eso es algo que Rusia considera que no es aceptable. Por esta razón, Rusia tuvo una implicación muy activa en el referéndum de anexión de Crimea, cuyo resultado no puede decirse que fuera legítimo. Las votaciones se produjeron entre fusiles del ejército ruso. Nadie puede negar que tanto en Crimea como en el este de Ucrania haya simpatías por Rusia y que si se hiciesen referéndums realmente libres pudiera haber resultados similares. Pero la realidad es la que es y en Crimea se votó bajo las condiciones de una guerra. Para acabar con el conflicto se firmaron dos tratados, Minsk y Minsk II. Las partes de este tratado acordaron un alto el fuego, pero también acordaron un proceso de autonomía de las dos regiones del este, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Pero lo cierto es que ninguna de las partes que firmaron estos tratados está realmente dispuestos a cumplirlos. Además, esto no quiere decir que, desde la firma de los tratados, la violencia haya acabado. Las escaramuzas han seguido formando parte de la vida cotidiana del este de Ucrania. De ahí que Rusia también utilice como argumento para la invasión parar el genocidio del gobierno de Kiev, al que se le acusa de seguir cometiendo actos violentos contra la población del Donbass. De hecho, el propio Putin dice que las repúblicas del Donbass han sido los que han solicitado su ayuda y que por tanto Moscú está interviniendo para ayudar a gente que se lo ha pedido. Por último, Rusia siempre ha considerado que el acercamiento de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN a su frontera supone un grave problema de seguridad para su país. Por ello, el hecho de que Ucrania tuviera entre sus planes inmediatos integrarse dentro de la OTAN ha sido considerado por Rusia como una agresión. Antes de iniciar la guerra, Vladimir Putin exigió lo que consideraba unas medidas de prevención, unas medidas de seguridad, que incluían que la OTAN se negase a introducir sus bases dentro del territorio ucraniano. En la medida en que ni Estados Unidos ni la OTAN han aceptado las exigencias de Rusia, Vladimir Putin ha considerado justificada una invasión. Esperamos que este vídeo haya sido útil, que se haya comprendido un poco mejor la situación y si esto es así, si os ha gustado, suscribíos, dadle like, seguidnos a Violencia Política en nuestras redes sociales, seguiremos dando contenido de este tipo en las próximas semanas.